Ens anem al món de la salut, amb el nostre estimat metge de capçalera, ja podríem dir, que és el doctor Joan Matas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo ha ido el verano? Estupendamente. Estupendamente, Ha sido ¿verdad? un verano interminable, la verdad, porque hemos hecho más vacaciones de las habituales. Eso es bueno. Esto es muy bueno y la verdad es que hemos disfrutado y hemos... O sea, totalmente desestresado. Absolutamente, pero Qué bueno, bien. la reentrada ha sido... Ya, caótica, ¿no? Caótica. La vuelta siempre es caótica. Sí, llena de todo, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es cómo sanar la piel. Ujú. Sobre todo que además la podemos sanar por dentro. Sí. Empezar por dentro para que luego por fuera se vea el reflejo. Es así, francamente, cuando la piel se queja, cuando hay síntomas cutáneos, siempre es que está pasando alguna cosa también dentro. Pocas veces es un problema estrictamente y solamente cutáneo, ¿no? Entonces, cuando lo que vamos a tratar hoy, que básicamente es el acné, sucede, es que están pasando cosas dentro, cosas hormonales, cosas tóxicas, cosas de disfunciones, las bacterias de la barriga pueden estar un poco alteradas, podemos estar estresados, hay muchas causas que dan lugar a cambios a nivel Situaciones cutáneo. a lo mejor que se han vivido, ¿no? Exactamente. La piel es un reflejo de lo que pasa dentro. Por tanto, siempre lo enfocamos de una forma más integral, holística, por decirlo de buena manera, porque sabemos que están pasando cosas dentro y no nos limitamos a la piel. Vamos a hablar del acné. Yo luego explicaré un caso totalmente real y que es vivido en casa sobre el tema del acné. Pero, ¿cómo podríamos definir el acné y por qué ocurre? Mira, el acné sucede... ¿Y cuándo empieza normalmente, no? Sí, suele empezar alrededor de la pubertad, es cuando empieza, a veces puede arrastrarse durante muchos años si persisten los desencadenantes, ¿no? Entonces, lo que sucede en el acné, que es una inflamación crónica de la piel, sobre todo del folículo piloso, lo que sucede es que hay un acúmulo o una producción excesiva de los aceites que se llaman sebo de la piel, excesiva producción, hay una excesiva células muertas, literalmente muertas, porque la piel descama mucho, son células que ya han hecho su función y descaman y quedan en la piel. Entonces lo que hacen es taponar el folículo piloso. El folículo piloso tiene un agujerito, tiene unas glándulas que producen sebo y tiene un agujerito por donde sale el pelo, ¿no? Entonces este agujerito se queda tapado y quedaría acumulado este sebo. Y a veces también hay bacterias allí que es lo que hacen la infección. O sea, el acné siempre hay un componente doble de infección y de inflamación, porque la inflamación es la forma como se defiende al organismo cuando hay una infección. Entonces siempre hay estas dos cosas que es lo que tenemos que controlar a nivel cutáneo y a nivel general para que no se repita en el futuro. Con lo cual, ya sabiendo que puede venir de dentro, primero se hace un análisis de cómo, por dónde viene, Sí. ¿no? Si es Esto es exterior, clave. si es interior. Sí. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Por unos análisis de sangre o cómo? Sí, es clave saber de dónde viene. Como siempre, tenemos que intentar tratar las causas de las cosas, no los efectos. Los efectos es poner un parche, poner una cosmética, poner alguna cosa que te tape la piel, o en otro tipo de enfermedades o de situaciones, pues si da dolor, dar un analgésico, dar un antiinflamatorio, pero siempre tenemos que ir a la raíz, porque si no, el problema no se resuelve y repite, ¿no? Entonces, en el caso del acné, tenemos que hacer una valoración hormonal. Hay enfermedades como es un síndrome de ovarios poliquísticos, unos análisis de los que no hemos hablado y un día tendríamos que hablar porque afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil, lo que no son pocas, ¿no? Entonces, los análisis hormonales nos ayudan. Un exceso de esta hormona que llamamos masculina, que es la testosterona, pero que lógicamente las mujeres también lo tenéis, ¿no? Entonces, a veces hay un exceso. Tenemos que mirar también a nivel abdominal qué sucede dentro de la barriga, si hay una disbiosis, que ya hemos hablado alguna vez, es de alteraciones de las bacterias de la barriga que están alteradas por el estrés, por ejemplo. Si hay una permeabilidad intestinal, que es otro concepto, el intestino es un compartimento estanco, pero a veces hay pequeños como agujeritos por donde se cuelan sustancias tóxicos y nos da lugar a enfermedades, o sea, intolerancias alimentarias. Claro, es lo que iba a decir. Entonces, me imagino que la alimentación también influye a que brote más o no. Sí, la alimentación es clave para empeorar y para mejorar, para las dos cosas.
o sea, alimentos ricos en azúcares, en cosas proinflamatorias, como son azúcares, el gluten, está ahí, la leche de vaca, pero sobre todo los azúcares, porque los azúcares aumentan la insulina aumenta una cosa que se llama el factor de crecimiento insulínico, que hace también que se fabrique todavía más aceites sebo, en definitiva, y promueve que haya más inflamación local. O sea que entonces todo esto es lo que tenemos que ir regulando y controlando. El tema de los azúcares son claves y es el paso que no siempre gusta a la hora de tratar, que es cuando necesitamos la colaboración del paciente. El paciente a veces es el paciente masculino, que también puede tener cuadros de acné, pero más común todavía en chicas o mujeres también un poco más adelante. Me imagino que también lo que son algunos medicamentos pueden hacer también que haya más brote. Sin duda, hay medicamentos como algunos anticonceptivos que a veces se dan como tratamiento, pero algunos de ellos, según la composición que tengan, pueden incrementar todavía más el acné, el cortisol, cortisona, aumentan la producción de azúcar. Entonces, esto también empeora el cuadro. Hay algunos medicamentos, el estrés, también es otro cuadro que muchas veces se acompaña de brotes, puesto que el estrés aumenta el cortisol aumenta el azúcar aumenta la insulina, el cuerpo no quiere ver de ninguna manera el azúcar dando vueltas, lo tiene que colocar donde sea, aumenta por tanto la producción de insulina para colocar el azúcar donde sea, en el hígado, en las células, etcétera, pero esta insulina elevada nos produce todas estas cosas, este cuadro inflamatorio, este aumento también de los queratinocitos, que son unas células estas que cuando se descaman nos taponan el orificio de salida del pelo y se tapa la salida. Entonces aquí hay un problema, porque cuando hay una bacteria, allí se forma un pequeño abscesito, una pequeña infección y el cuadro inflamatorio viene después, si se defiende el organismo y es lo que da los síntomas de enrojecimiento, de dolor, de estas marcas que vemos. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es un cuadro realmente de acné o si, bueno, son los granitos de la pubertad que a veces dicen, ¿no? Sí, lo diferenciamos en principio por la evolución, si es una cosa más aguda, más efímera y que enseguida se corrige, o si es un cuadro ya que se lleva instaurado. Es un cuadro que además con el tiempo puede dar lugar a pequeñas cicatrices que también hay que tratar cosméticamente. Que no son aquellas marquitas. Aquellas marquitas que a veces quedan que se pueden mirar de minimizar, pero que son cicatrices. La cicatriz entonces siempre es una cosa que es un poco más compleja. Hay que intentar evitar que no lleguemos a la producción de cicatriz, aunque se pueden hacer cosas. Es decir, yo le voy a hacer la pregunta, pero la respuesta la sé porque la hemos vivido. Pero quiere decir que una persona jovencita que tenga ese acné, se le puede decir que tiene solución. Sin duda alguna tiene solución, hay que buscar la solución, tenemos que aliarnos con el paciente o el paciente con quien lo está tratando. Es importante ir a la una, tenemos que ir a la una. El paciente tiene que poner mucho de su parte, porque desde el punto de vista de la medicina, sobre todo la convencional, que tenemos tratamientos muy fuertes y que se utilizan muchísimo. Totalmente, además, ¿no? Sí. Tratamientos que, cuidado, también te dicen no te quedes embarazada porque crea malformaciones, pero tú tómatelo, cuidado, ¿no? Entonces son tratamientos que afectan mucho al hígado, cada 3-4 semanas hay que hacer análisis de hígado para ver que no se esté intoxicando, que no le estemos afectando y que aún así es un tratamiento que si uno decide hacerlo, porque el cuadro es muy florido, siempre hay que acompañar del otro tipo de tratamiento desde dentro, porque si no cuando pares el tratamiento rebrota de nuevo, no es que sea un efecto de rebote, que te falta y entonces haces el cuadro, sino de rebrote, porque vuelves a tener, has dejado de dar la medicación y el cuerpo como que no lo ha solucionado, lo que pasa dentro, pues vuelve a salir otra vez. Esto pasa casi en un 40%, sobre todo en chiquitas jóvenes y en mujeres que tienen el cuadro más bien florido, ¿no? Pero como decíamos, tenemos que aliarnos con el paciente efectivamente porque su colaboración es clave. El tema de la dieta hace auténticos milagros, podríamos decir, porque ayuda muchísimo. Es el primer paso ineludible que hay que hacer. Después podemos hacer todo lo que queramos, pero esto hay que hacerlo. Yo lo que me refería era, bueno, mi hija de 16 años tenía, pues, tenía el típico acné juvenil y habíamos hecho tratamientos, habíamos hecho láser, que es verdad que desapareció, pero enseguida volvía a aparecer. Y fue cuando llegamos a... Bueno, yo no dudé y dije, voy a preguntarle al doctor Matas. Y fuimos con Daniela y tengo que decir que
el tratamiento que el doctor Matas le dio a mi hija, totalmente natural, que no voy a decir cuál es porque supongo que cada caso es diferente, ¿no? Y hay que mirarlo, ¿no? Individual, sin duda. Pero que a los 2 días tenía la piel totalmente diferente y que ahora, o sea, mi hija me dice, mamá, ojalá hubiera ido antes. Qué bien. Y además lo primero que le dijiste cuando viste, le dijiste, me da la sensación que vas a tener ovarios poliquísticos. Ajá, y así ajá. fue. Bueno, pues me alegro de... No, una maravilla. Que además También, le sí. recomendaste un medicamento, no, porque es natural, un aceite, Sí, que me dijiste, póntelo tú también, Elena. sí, sí. Y sí, estoy encantada. Sí, 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 sí. Es un aceite a base de ozono. Es El ozono increíble. nosotros lo utilizamos muchísimo en la consulta por diversas vías y por diversas situaciones, pero el ozono tiene las virtudes de, primero, ser un germicida muy importante, más que cualquier antibiótico. Germicida. Hemos dicho que aquí había una infección, por tanto hay que tratar esta infección. Disminuye la inflamación, es muy antiinflamatorio. Entonces, disminuye este cuadro inflamatorio, lo disminuye. Y después también siempre hay una cosa que es un poco más compleja, que es lo que llamamos estrés oxidativo, o sea, la oxidación, los radicales libres, si alguien ha escuchado esto alguna vez, ¿no? Que también va de la mano también con la inflamación. Entonces, el ozono aplicado en forma de aceite, otras veces lo aplicamos también pinchadito en la cara, con una aguja súper fina, a nivel subcutáneo lo ponemos, y esto disminuye mucho esta inflamación y esta infección. Entonces, es un aceite que ayuda también a hidratar, por tanto, lo puede utilizar cualquiera también como para hidratante, en lugar de gastarte mucho dinero en una crema muy cara. Claro, pues, no es una maravilla. Y es baratito, la verdad es que tienes todos estos efectos anti-envejecimiento, de bajar la oxidación, nos envejecemos, y la inflamación, por eso nos envejecemos, y la piel también, y también además, en el caso del acné, actúa como un germicida muy interesante. Y es que además tenemos que decir que las niñas, sobre todo las niñas, los niños a lo mejor pasan más, pero bueno, también tienen su momento, pero en esa edad pues pueden coger complejos. Y yo me recuerdo, mi hija, claro, se maquillaba mucho pues para tapar. Sí. Y claro, y la ves ahora y dices, es que mamá, es que ahora no me pongo tanto maquillaje. Realmente cambió el tema de la alimentación, de los azúcares fuera. Y además, usted, doctor, se lo dijo muy claro. Si quieres que da de más efecto, déjate de chocolates, déjate de dulces, sobre todo de estos industriales, ¿no? Esta es la parte compleja, donde hay que... Es una edad que siempre están Sí. con si las chucherías, que si no sé qué. Evidentemente. Pero están- cuando lo ha hecho... Porque los azúcares están muy buenos y son muy adictivos y a todos nos encantan, pero tienen estos efectos nocivos, ¿no? Y celebro que Daniela se pusiera, pues, en este sentido, a las pilas y se empoderara a sí misma para poder tirar adelante, se comprometiera consigo misma, al fin y al Sí, cabo, sí, sí. es ella la protagonista, ¿no? Y el tratamiento que vaya también, porque realmente son tratamientos muy agradecidos. Si alguna vez no acaba de funcionar el tratamiento es porque a veces... Y aquí hay que, mea culpa desde parte del médico, no hemos sido capaces de transmitir las cosas a veces al paciente. Y no ha tenido suficiente paciencia a veces también, ¿no? Claro. Y dice, ya dejo esto y me voy a un dermatólogo que me dé aquello tóxico, que lo sé, Claro. pero ya no quiero quitarme. No, es y esto a veces te paciencia. frustra un poco. Al final es Te paciencia frustra. también, ¿no? Sí, porque tampoco, en tu caso fue muy rápido y muy Sí, bien, fue ¿no? rapidísimo. Pero otras veces es un poco más laborioso, ¿no? Hombre, Todo el mundo claro, busca claro, de no la todo el misma mundo manera. es con 48 horas Exactamente, ni con... exactamente, pero sí que hay que aliarse. Pero hay que y ser hablar constante, mucho. Hay que ser constante, sí. Y al fin y al cabo es dar salud. La piel es un reflejo de nuestra salud, por tanto, tener una piel bien está diciendo estás saludable. ¿Los chicos también sería un tratamiento parecido? Sí, los chicos es un tratamiento parecido. En la época de pubertad, la secreción, fabricación, producción de estos aceites sebo no está todavía regulado. Cuando pasan más tiempos esto ya se regula, es más estable, ya se establece, pero en estas edades es más irregular, por eso se ve mucho en la pubertad, ¿no? Y en los chicos también se ve, ¿eh? Por tanto también tenemos que controlar sus hormonas, tenemos que controlar también su detoxificación general, lo mismo los azúcares les inflaman iguales, y también los chicos evidentemente pues también tienen son también lógicamente
lógicamente presumidos más en estas edades, son edades de querer gustar, ¿no? Entonces, claro, te plantas con una cara llena de granos y es algo que es frustrante y que afecta mucho. Totalmente, no es bueno, una la tontería. Autoestima, No es una tontería, exactamente. El que no me miren, Sí, no es lo que que tengo sea, granos ¿no? y no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa, sí que hay pasa. entenderlo, ¿eh? Las personas que han padecido el acné, llega un momento en la vida que se les para esos brotes y ya la piel se queda regularizada. Sí. ¿O toda la vida tendrá que estar vigilando eso? Hay personas que tienen 50 años y todavía les está pasando, ¿no? Caray. Posiblemente tampoco han estado muy bien orientadas estas personas, ¿eh? Pero sí que el brote hormonal es algo muy desencadenante del acné. Por tanto, en las épocas de más bailoteo hormonal, como es la pubertad, embarazo también, muchas veces durante el embarazo también salen, ¿no? O de toma de algunos fármacos que promueven las hormonas, son las épocas más complejas, ¿no? Pero sí que normalmente, podríamos decir casi universalmente, todo el mundo mejora mucho. Algunos más, otros menos, todos somos seres únicos, ¿no? Y entonces quien tenga problemas en el futuro, tiene, lógicamente... De hecho, son muchísimas las mujeres que cuando nos va a venir el periodo, días antes o una semana antes, empiezan esos granitos que cuando te los ves dices... ya me tiene que venir el periodo. Tú lo has dicho, efectivamente es así. También el ciclo de la mujer es cambiante constantemente y hay momentos de mayor producción de estrógeno. Esto estimula estas glándulas, precisamente las estimula, como hay otros estimulantes también, la testosterona, y entonces, claro, florece más el cuadro en estos casos, ¿no? En estos momentos del ciclo, esto también es muy típico, como tú bien dices. Claro, que además cogido a tiempo todo, pues siempre es mucho más no fácil, sino que mucho mejor para poderlo llegar a la raíz del problema. Sí. También es verdad que cuanto antes es mejor, porque intentamos evitar estas cicatrices que salen. Si han salido, tenemos estos recursos que tú mencionabas, como son láseres, pero estos son tratamientos ya más cosméticos para reparar la piel, que hay que reparar. O sea, es decir, cuando te quedan marcas sí que podría servir un tratamiento más... sin duda alguna, ¿no? O como podemos decir el ozono. El ozono nos ayuda mucho también, pinchado en este caso, y también en forma de aceite también, porque hace este mismo efecto, ¿no? Pinchado tal vez es más contundente, ¿no? Pero sí que todos estos mecanismos, muchas veces mecanismos físicos de láseres, ayudan también mucho a la reducción de las cicatrices crónicas, ¿no? Que hay que intentar, pues, restablecerlas y sobre todo prevenirlas. Para resumir un poquito, importante, la alimentación, clave. Fuera el azúcar, clave. Fuera el azúcar ese dañino. Fuera azúcar, leche de vaca, también es muy leche de vaca. Muy en forma de leche, en forma de queso, yogur, vale. Pero ¿Embutidos? En forma de leche, embutidos también. También, ¿no? Porque ya llevan hasta gluten los embutidos, con lo cual son proinflamatorios. El alcohol también es proinflamatorio, pero sobre todo es el azúcar, el gluten y la leche de vaca. Estos tres componentes son importantes, pero los azúcares sí fuera. Por otro lado, hay que ponerse en contacto con alguien que sea posible te trate globalmente, no solo se fije en tu piel y vamos a arreglarte la piel y a ver qué bien y a qué precio estás pagando con arreglar la piel. Esto es el consentimiento informado. Cuando un médico hace cualquier proceso en un paciente, tiene que informar. Y a partir de aquí el paciente toma la decisión en base a la información que ha tenido. Por tanto, hay que informar bien y mira, esto es así, pero te perjudica el hígado, te perjudica el colesterol, te perjudica el cardiovascular, y se te carga una serie de cosas. Que lo sepas, es eficaz, entre comillas, y durante un tiempo y cuando lo dejes otra vez. Y yo añadiría que lo mejor es ponerse en manos del doctor Matas, la Sagrada Familia, la Clínica Sagrada Familia. Muchísimas gracias, doctor Matas. Gracias.